Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En las últimas semanas, los tres poderes del Estado han recibido duros golpes con escandalosos episodios que demuestran la fragilidad de la institucionalidad en el país, la cual, según algunos sectores, a pesar de existir esfuerzos por querer revitalizar las diferentes entidades, al final la práctica demuestra que los intereses siguen primando en los pasillos del Ejecutivo, Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Analistas señalan que la clase política, coludida con grupos oscuros, a lo largo de los años han mantenido secuestradas las diversas instituciones de Honduras y señalan que aquellos que enarbolan la bandera anticorrupción y un discurso en contra de las oligarquías no están exentos de también con sus acciones debilitar los organismos encargados de mantener de pie a la nación y con ello provocar que la población pierda la credibilidad en el aparato público. El reciente terremoto que sacudió los cimientos del Poder Judicial, con el caso del juez Marco Vallecillo y con los señalamientos que surgieron en los que involucran a una altísima funcionaria de la Corte Suprema, es una evidencia de la podredumbre que está consumiendo a toda Honduras. Lamentan expertos quienes advierten que estas situaciones no son nuevas y que desde hace años los operadores de justicia, políticos y empresarios se han confabulado para hacer de las suyas y salir bien librados de actos ilícitos. Una muestra de cómo políticos se han valido de la fragilidad del Poder Judicial para manipular las decisiones que magistrados tomen es la reciente publicación del diario digital El Pulso HN, que compartió el artículo titulado "Precandidata presidencial liberal influyó en magistrados nacionalistas para frenar garantía contra un banco hondureño". Según el reportaje, la aspirante presidencial y diputada Maribel Espinosa supuestamente entró en componendas con ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia afines al Partido Nacional entre los años 2009 y 2016 para beneficiar los intereses de uno de sus clientes y pedir la suspensión provisional de la ejecución de una garantía bancaria que debía llevarse a cabo y que por arte de magia fue suspendida. Este nuevo escándalo se suma a la denuncia que hizo el gerente de la NE, Eric Tejada, quien aseveró que la diputada Maribel Espinosa les realizó el cobro de 100 millones de lempiras a nombre de una empresa generadora de energía. Ante estos y otros casos, sectores piden al Ministerio Público realizar investigaciones exhaustivas contra aquellas personas que, valiéndose de sus influencias, han puesto sus intereses, manejando a su antojo las enormes grietas que provocaron los grupos de poder, incluyendo a políticos, en las diferentes instituciones del Estado, y lamentan que las promesas de un cambio fueron palabras que se las llevó el viento.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Fragilidad en las instituciones del Estado preocupa a la sociedad hondureña. Distinguidos invitados, el abogado José Zúñiga, analista, abogado, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl. Para mí es un verdadero privilegio compartir este foro con su persona, con nuestro buen amigo El Grillo, más conocido como El Grillo también, ¿verdad? Y obviamente con su prestigiosa teleaudiencia. Don Gilberto Ríos, bienvenido. Buenos días, gracias Raúl por la invitación. Un placer, abogado, también estar aquí con usted en esta mañana, sobre todo en una coyuntura tan particular que atraviesa la política hondureña, ¿verdad? Sumamente agitada, pareciera que en un mes fueran las elecciones, y es que evidentemente sí se está disputando eso ahora mismo en el debate nacional. En un momento se incorpora vía Zoom el doctor Denis Castro Bobadilla. Abogado Zúñiga, sus análisis, tema de la corte, el abogado Vallecillo. Ha aparecido una grabación donde hablan dos magistrados y mencionan a la actual diputada y precandidata Maribel Espinosa sobre temas de la Corte Suprema de Justicia. Análisis de lo que ocurre en este momento. Sí, bueno, dejemos claro primero que todo, licenciado Raúl Valladares, que esto no es nuevo. Esto que se viene dando en la Corte Suprema de Justicia, con lo que sucedió con el abogado Marco Vallecillo, obviamente dice un principio universal del derecho que nadie es culpable hasta que se le vence en juicio, y el derecho a la defensa es inviolable, así mismo lo sostiene el artículo 82 de la Constitución de la República, pero también no es menos cierto que miramos siempre el tema político inmiscuido en puestos que son de suma sensibilidad para la seguridad jurídica del Estado hondureño. Algo que de repente se ha dejado de manera superflua o no se ha mencionado de la importancia que era el puesto que ocupaba este juez, el señor Marco Vallecillo. Él era coordinador de jueces en materia competencia nacional, crimen organizado, lavado de activos, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Qué le quiero decir con esto? Aquellos profesionales del derecho sabemos que dentro de lo que está establecido en la LOAT, la Ley de Organización de Atribución de los Tribunales, es que era el top de los juzgados o tribunales de la República en combate a esa temática. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aparentemente por la carrera judicial que este colega abogado tenía, fue, y así lo nombraron, de dedo, puesto de dedo, más que de repente por competencias propias del ejercicio dentro de su ámbito. Y ahí usted tiene también los resultados. ¿Por qué menciono esto? Porque un joven de 34 años, sin una amplia carrera judicial dentro de este poder del Estado, digámoslo de cierta manera, también hay factores de orden psicológico, emocional, que demuestran que son más permeables a ciertas situaciones, que el mismo Ministerio Público ya pronunció, fue agarrado en flagrancia, sobre todo en esta temática. Sí hay que considerar que la política es un tema que da a demostrar nuevamente, no puede estar metido en temas tan sensibles como es la Corte Suprema de Justicia, uno de los poderes más importantes del Estado de Honduras. Usted bien lo acaba de decir. Miramos también cómo padres de la patria, entre comillas, meten bajo el manto de, como dicen, la autoridad, entre comillas, que estos tienen, sus influencias para mover ciertos casos a conveniencia de ellos, y representando grupos también oscuros de nuestro país. Entonces, anteponen los intereses de estos grupos fuertes del país antes que los propios intereses del Estado. Bajo todo este panorama que hoy de manera preocupante miramos, pues vemos cómo todos van enfilándose hacia la carrera política y hacia esta temática de poderse hacer del poder, y ojo, hacerse del poder para abusar de este con ese manto de autoridad que el pueblo les ha otorgado como dicen, bajo el voto popular. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la debilidad que existe en las instituciones hondureñas, Gilberto? Bueno, precisamente nosotros tenemos un enfoque de eso bien estructural, ¿verdad? En el sentido de que el vaciamiento del Estado de Honduras comienza precisamente
con las medidas neoliberales a principios de los años 90, ¿no? Cuando se da una prioridad siempre por lo privado, por encima de lo público, y diferentes gobiernos de corte nacionalista y liberal precisamente dan esa orientación al Estado como ser el que acompaña más bien los intereses de la empresa privada y termina siendo un Estado instrumento de esto, ¿no? Entonces, las instituciones fuertes no le sirven a un empresariado con esa visión neoliberal, a un empresariado que además tiene compromisos principalmente con el capital transnacional, ¿verdad? Sí, que desplaza incluso al empresario nacional y que genera, por tanto, políticos que están más al servicio de esos intereses foráneos que de intereses nacionales. Yo por ahí creo que hay que comenzar a describir la débil institucionalidad con la que se recibe, digamos, el Estado de Honduras, luego de 12 años también de narcodictadura, ¿verdad? Donde además de haber sido utilizada esa estructura estatal para enriquecer a pequeños grupos durante tanto tiempo, en este caso también tiene la característica de que estos pequeños grupos están bastante vinculados en los últimos 15 años, ¿no? Al crimen organizado, al narcotráfico, al saqueo del Estado de Honduras, ¿verdad? Y a los intereses de ese capital transnacional. Entonces, esa institucionalidad que ahora, en 31 meses, 32 meses de gobierno de la presidenta Xiomara se rescata, ¿no? Se intenta rescatar en su totalidad, pues presenta para nosotros un enorme desafío, ¿verdad? Poco a poco se hacen avances, no obstante, ¿verdad? Se hacen avances importantes, pero tenemos una oposición que es propietaria también de la mayoría de los medios de comunicación importantes del país, y generan una matriz mediática sumamente desoladora, ¿verdad? Que incluso nos compara o nos quiere hacer ver peor, ¿verdad?, que la gestión que tuvo el gobierno anterior. Entonces, yo creo que apenas tenemos 32 meses, decía, de gobierno, y se ha rescatado más institución, se ha tenido más presencia institucional en estos 12 meses, en estos 32 meses, perdón, que en los que se tuvo en esos 12 años de narcodictadura, que evidentemente estaba completamente al servicio del Estado de Honduras, en favor y en manos de esa élite. Y ahora estas consecuencias que vemos, ¿verdad? Que pues la política se volvió básicamente un negocio, una mercancía, y un incidente tan desagradable, ¿verdad?, como el del abogado Vallecillos, que es encontrado en flagrancia, ¿verdad?, cometiendo un acto de corrupción, es tratado de instrumentalizar de manera tan burda por la oposición política que me parece que más tiende como a desprestigiarse, ¿verdad? Yo no siento que ahora mismo tengamos una oposición política seria. Ese show montado desde el día de ayer con este caso, con este tema, suena más bien a una desesperación, ¿verdad?, porque además se lanzan prácticamente a defender a un abogado, a un juez en este caso, cuando la fiscalía pues tiene todas las pruebas para hundirlo, la verdad, y le han tendido una trampa porque ya le vendían dando seguimiento, y la ATIC pues hace su labor, ¿verdad?, de comprometerlo precisamente con lo que es un conato de soborno, y el tipo accede. Entonces yo no siento que haya mayor margen de análisis en este caso, sino pues precisamente combatir lo que ha sido la tradición, desgraciadamente, del aparato judicial de nuestro país, que tampoco para nosotros es un tema desconocido, está pues en ese nivel de rescate en este momento, en ese nivel de precariedad, ¿verdad?, que demuestra el incidente con este juez de jurisdicción nacional, además un juez que está precisamente puesto ahí para combatir la corrupción, lo que es una doble tragedia, y que además, también es cierto, está sugerido, ¿verdad?, está respaldado ahí por alta dirigencia de nuestro partido, porque es un joven profesional, ¿verdad?, que me imagino, creímos, tenía las competencias y también el compromiso de sacar pues la justicia adelante, ¿no?, y de asumir semejante responsabilidad, pero también lo que demuestra, al ser de nuestro partido, que aquí no se están viendo colores políticos, ¿verdad?, y que no es un fiscal sesgado hacia la oposición del Partido Nacional o el Partido Liberal, sino precisamente combatiendo la corrupción, que yo también creo que es un acto plausible por parte de este fiscal y de esto que ha pasado con el juez Vallecillo. Sí, él es simpatizante, militante de Libre. Así es, sí, sí. ¿Y cómo usted que forma parte de comunicaciones de Libre, cómo recibió Libre eso de que el abogado Vallecillo es
militante del partido? Pues fíjese que es que yo lo conocí en un pasillo ahí en el centro cívico hace algunos meses. Él creo que tuvo una experiencia laboral ahí en Loavi. Y la verdad es que, mire, si bien no en actos de corrupción, hay gente que cambia con el poder, ¿verdad? Desgraciadamente lo hemos visto, ¿verdad? Que hay gente que tiene otro comportamiento ya en el ejercicio del poder, pero yo diría que no es la mayoría, diría que son excepciones, pues la regla es que al menos las personas que yo conozco al frente de instituciones, las personas que han sido recomendadas por nuestra dirigencia política, cumplen labores del Estado pues a todo pulmón, pues, ¿verdad? Realmente dejan la piel muchos de ellos, ¿verdad? La mayoría de los funcionarios que conozco nombrados por nuestro partido son personas cabales, ¿verdad? Que están en sus horarios de trabajo, que dan incluso mucho más allá por lo menos de lo que exige la ley, ¿verdad? Laboral, pero que además tienen ese compromiso que va más allá con el pueblo hondureño, que atienden además a la dirigencia del partido, que están en ese bregar. Pero en el caso de estas excepciones, ¿verdad? Como es en el caso del juez Vallecillo, pues sí se marearon con el poder, ¿verdad? Sí creyeron que podían hacerse ricos, además entraron con desesperación en puntos neurálgicos del gobierno como son, o de un gobierno como es precisamente el aparato de justicia, a querer usufructuar, ¿verdad?, sus cargos y la confianza en favor de intereses particulares, de intereses personales. Entonces, repítame eso. ¿Los mareó el poder? Los mareó el poder. Hay muchos... ¿Qué más dijo? Que están ahí para satisfacer necesidades y, digamos, más que necesidades, ¿verdad?, deseos particulares, ¿verdad?, deseos personales. Yo creo que el poder sí que requiere que uno no sea solamente sacrificado, sino que entienda que no se trata de ninguna manera de algo que puede, pues, o de que está puesto ahí para mejorar las condiciones de vida personales, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Esto se trata de un sacrificio, se trata de un entendimiento de cómo está el país y cómo debemos comportarnos, totalmente austeros, totalmente comprometidos, transparentes, ¿verdad? Y que da el ejemplo, pues. ¿Qué tanto afecta a Libre esto? Poco, porque es una excepción, no es la regla, ¿verdad? No es como le digo, la gran cantidad de la dirigencia del partido. Al contrario, yo creo que demuestra, insisto, que hay una voluntad del gobierno y hay una voluntad independiente del fiscal de perseguir a cualquiera que cometa actos de corrupción, y eso más bien es saludable y es positivo para el país. Me alegra además que sea alguien del partido con el que se esté dando el ejemplo, y ojalá se continúe sin distingo de ningún color político contra todos aquellos que utilicen el aparato del Estado para tratar de beneficiarse. Doctor Helio, ¿cómo analiza la situación del país, estos temas? Muy buenos días, Raúl, buenos días a todos sus invitados y buenos días al pueblo hondureño. Mire, lo que está ocurriendo es muy importante que el pueblo hondureño lo analice de la siguiente manera. Anteriormente han ocurrido estos casos como el del juez Marco Vallecillo, pero se han llamado al silencio, no han salido a la luz pública. ¿Cuánto tiempo no hemos venido escuchando? Inclusive a un ex embajador de los Estados Unidos, don Crescencio Arcos, que dijo y expresó una frase muy conocida, que la justicia es una serpiente que solo muerde a los descalzos, a los desposeídos, a los pobres, pues. Significa que el que ha tenido dinero en el país nunca o no ha pisado la cárcel. Eso viene, ¿hace cuánto lo dijo? Más de 20 años que dijo esa frase. O sea que así es de harto conocimiento de que en el Poder Judicial se ha traficado con la justicia, se han vendido jueces, se han comprado jueces. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que personas que deberían de estar presas con una gran carga probatoria, hasta videos, hasta audios, infraganti, y ¿qué hacía el exfiscal Chinchilla? Absolutamente nada. O sea que esto no es nada nuevo. Lo nuevo es que un fiscal que está actuando con su deber emita una orden de captura contra un juez en un acto supuestamente infraganti y supuestamente o presuntamente con una extorsión. Eso es lo que no se había visto anteriormente. Un fiscal general del Estado como el abogado Joel Zelaya, que también está depurando la institución desde adentro. ¿O no recuerdan ustedes que hace poco se capturó la llamada fiscal Barbie, que había drenado 88 millones de lempiras del Banco Central? Eso significa que este gobierno no está tolerando ningún acto de corrupción, venga de donde venga, ya sea desde el más arriba
o más abajo. La propia presidenta de la República, Irixiomara Castro, denunció actos irregulares en el IP, en el Instituto de la Propiedad, y inmediatamente se hizo una junta interventora y se destituyó a la persona que estaba dirigiendo el Instituto de la Propiedad, y hay una investigación en curso, no solo con la administración del IP actual, sino que con la anterior que dirigía Eval Díaz, que hay un fideicomiso y ya hay un requerimiento fiscal contra Eval Díaz que huyó hacia Nicaragua. Son situaciones que no se habían visto, que la presidenta de la República fuera la denunciante, cuando en el Partido Nacional, en los gobiernos anteriores, Juan Orlando Hernández más bien hacía las del gato, tapaban lo que el gato hacía, y eso en este gobierno no se está tolerando. Yo solo quiero hacer una observación y una aclaración. Los empleados del Poder Judicial, como los empleados del Ministerio Público, por ley, no tienen militancia partidaria, no pertenecen a ningún partido político. Es más, les prohíbe la ley cualquier participación en un partido político. De modo tal que yo, igual que el Grillo, que somos fundadores de Libre, yo nunca, bueno, no conozco al juez Marco Vallecillo. Lo que sí sé es que él entró en el Poder Judicial en el 2015. Y en el 2015... 2016. 2016. En el 2016. Y en ese momento, Libre no tenía magistrados, no tenía ningún miembro en la Corte Suprema de Justicia, ni siquiera tenía la potestad o facultad de recomendar a una persona. O sea que él ya estaba en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocurre en este gobierno? Él solicita, como muchas personas se le acercan a diputados, a que le hagan una recomendación, y ahí le hicieron recomendaciones diputados para que él escalara de posición, porque un diputado generalmente hace las recomendaciones de buena fe. Yo puedo recomendar a una persona, pero el hecho de que un diputado la recomiende no significa que es responsable de sus actos, porque hacemos las recomendaciones de muy buena fe. Si el juez falló, pues va a tener que ser juzgado y demostrar su inocencia, y el Ministerio Público demostrar la culpabilidad, pero no tiene que ver el partido político acá, precisamente porque él, lo único que hizo este partido fue promoverlo, pero él ya estaba ahí. Y de acuerdo a un colega suyo, Raúl Valladares, y voy a dar el nombre de un amigo en común, Eduardo Napoleón Maldonado, en su programa dijo que él era liberal, ¿verdad? Puede ser que venga del Partido Liberal y después que llegó el gobierno de Libre, como muchos, ¿verdad?, que ahora todo el mundo quiere ser Libertad y Refundación Libre porque es el partido que está en el poder, y eso es entendible. A que él haya sido un activista militante de Libertad y Refundación, su servidor, que ha andado en las calles, que ha andado en la mayoría de las movilizaciones, igual que el GRI, igual que muchos de ustedes, no lo conocemos como un miembro militante de Libre. Además, lo prohíbe la ley. No, pero aquí no nos paguemos que el hombre es de Libre y no tiene nada de malo. Bueno, yo le estoy dando una referencia, entonces mintió. Mintió Eduardo Napoleón Maldonado, bueno, que yo lo vi, yo lo escuché en su programa de televisión. Bueno, pues entonces yo, Raúl Valladares, le digo 7 Libres. No, déjese cosas. Mire, deje de venir a justificar lo injustificado. No estoy justificando. Claro que sí, si usted sabe que es del Libre. Lo metan al mambo, si es culpable que lo metan a la cárcel. Permítame que aquí yo dirijo. Yo sé. Mire, oigan bien lo que les voy a decir. Primero, el hombre no lo han juzgado. El hombre es inocente hasta no le demuestren lo contrario. Sí, y que sea de Libre no tiene nada de malo también. Más bien yo le pregunto a usted, que también estoy de acuerdo con lo que dice el Grillo. Si es de Libre, el fiscal es de Libre también. Y lo mandó a traer, lo mandó a meter preso. Eso es positivo. Ese es el enfoque. Es bien positivo, sí. Bien positivo. Ese claro. Punto, porque el fiscal, que es de Libre también, porque tiene derecho el hombre a tener, todos tenemos derecho. Bueno, que yo sepa, es liberal también. ¿Quién? El fiscal general. Bueno, pues, salió electo. Libre, liberal. Es que mire, somos liberales en Resistencia, hombre. Bueno, si usted es liberal también. Hay que. Liberal en Resistencia. Entonces, pero al hombre lo capturaron. Entonces, hay dos cosas. Uno dice, ¿es de Libre? Sí, es de Libre. Pero lo capturaron las autoridades de Libre. Entonces, ¿usted qué? Quien lo asciende, recordemos, licenciado Raúl Valladares, y de propia voz, quien lo asciende y lo pone en ese puesto de propia voz es la señora magistrada Rebeca Raquel Obando, y yo por eso en mi primera intervención hago la aclaración, usted lo dijo,
el doctor Eliud, que no deben de estar politizados. Ahí está en la Constitución, artículo 232 y 233, tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia, y por eso seguimos viendo los mismos problemas al día de hoy en estas temáticas, tanto del Poder Judicial y, bueno, y en la Fiscalía. Usted lo mencionó, cuando se captura a la Barbie fiscal, ¿qué sucede? Debe de entrar un proceso de depuración, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Eso debería ser algo imperante en el actual gobierno, porque recordemos que una de las banderas que se enarboló por parte de Libertad y Refundación fue el hecho de que la Sisi estuviera aquí. ¿Y por qué se enarbola esa bandera? Porque se ha perdido la confianza y la confiabilidad en las instituciones que les toca impartir justicia en nuestro país. Hemos visto de buena manera el hecho de que el abogado Joel Zelaya se ha querido desmarcar de lo que históricamente ha venido sucediendo desde 1994 en el Ministerio Público, que, como decimos popularmente, se han repartido el pastel entre el partido que gana las elecciones y la segunda mayor fuerza política. Ahorita, bajo las sombras de, podríamos decirlo, entre comillas, de un ministerio, pues con mayoría calificada, al final se logró que se quedara el abogado Joel Zelaya, pero, y vuelvo y le repito, hay que ver lo positivo de todo esto, y es el hecho de que se están emitiendo los requerimientos fiscales contra gente que de igual manera simpatiza con el actual gobierno. Conclusión. No, pero eso para mí eso es bueno. Sí, es bueno. No, de hecho es bueno. Y le digo, la conclusión es que la depuración en el Poder Judicial y en el Ministerio Público debe ser inmediata. Y, ojo, también los jueces deben de entrar por calificaciones académicas y por una carrera judicial debidamente que conste en el soporte de vida o en su hoja de vida de estos colegas abogados que van a ocupar puestos donde son tan sensibles que les toca emitir resoluciones y sentencias, ojo, fundamentadas en derecho. Por eso el Estado de Honduras también pierde millonarias demandas. Ahí estamos con eso de Próspera, con el tema de las sedes, todavía que no se termina de dilucidar en el Congreso Nacional, y que también debería de ser una de las premisas que de inmediato se debería tratar, porque estamos a puertas de una demanda de más de 10.000 millones de dólares por parte de Próspera, ya amenazó, y para que el pueblo hondureño tenga un margen de qué represente esto, es prácticamente el 65% del presupuesto nacional en caso de que llegara a pasar una catástrofe de esta categoría. ¿No, Gilberto? Bueno, pienso que vamos a seguir viviendo episodios como este en la depuración interna también de nuestro partido, y es positivo, ¿verdad? Yo hago una comparación que muchas veces puede ser, bueno, todas las comparaciones son odiosas, ¿va? Por las distancias que hay entre ellas, entre cada realidad y entre cada tiempo. Pero los primeros 3 años, les digo yo a los compañeros, de la Revolución Cubana, o los primeros 3 años de la Revolución Bolivariana o Sandinista, o del proceso en Bolivia, tampoco fueron fáciles, ¿va? Recordemos que en el caso de Chávez, teniendo el liderazgo que tenía Chávez, la fuerza que tenía, la alianza cívico-militar que mantuvo y construyó desde un principio, recibió un golpe de Estado a los 4 años, ¿va? Un golpe de Estado, y después el paro petrolero, y bueno, tantos sabotajes y momentos, ¿no? Y ahí hubo traiciones también, y hubo fallas internas del partido y correcciones. En Cuba tardó, el primer congreso del Partido Comunista Cubano se da en el año 76, 17 años después de la revolución. O sea, los procesos de organización interna frente a las construcciones de este tipo socialista, de este tipo de modificación de la estructura general de un Estado, del carácter que ha tenido el Estado, pues toman tiempo y toman bastante sacrificio también. Yo creo que esto más bien, incluso lo puedo decir, esto del juez es un incidente menor frente a lo que ha vivido el Estado de Honduras. Un incidente menor más bien con mucha eficacia ha sido tratado, porque no tenía pues mucho tiempo él de estar al frente de esa responsabilidad, y como lo dijo alguien aquí mismo en su programa, Raúl, ya lo habían medio detectado, porque le había dado medidas sustitutivas a las personas implicadas en
desfalco que se hizo con las casas contenedores, donde tenía que ver Valdía. Entonces ya había indicios, pues, de que este juez actuaba con cierta diferencia, ¿verdad?, o deferencia a estos sectores que estaban, pues, en el poder. Entonces a mí me parece que es ejemplificante de cuál debe ser la voluntad del gobierno. Ahora, si nos vamos a la mora que tenemos nosotros de parte de estas instituciones de justicia y específicamente de la Fiscalía, esperamos muchísimo más que eso, ¿verdad? Esperamos muchísimo más porque hay peces verdaderamente gordos allá afuera que han hecho muchísimo más daño al país, que son harto conocidos por nuestra población y la opinión pública, que tienen escándalos de corrupción que fueron, aún durante la narcodictadura, trascendieron por todos los medios de comunicación y que siguen libres y gozando completamente de impunidad. Y ahí sí yo le diría al fiscal que yo no lo considero, honestamente yo al fiscal Joel Zelaya no lo considero del Partido Libre, lo considero un fiscal general ecuánime, pues lo considero que, y esto lo demuestra, pues lo considero que él está ejerciendo sus funciones según lo demanda la ley, y en ese sentido sí más bien le exijo, le pido como ciudadano, no, en este caso no como gobierno, que vayamos más rápido, ¿verdad? Que la mora que tiene la Fiscalía en proceder contra grandes delincuentes es gigante, ¿verdad? Y eso nos impide a nosotros avanzar profundamente en la democracia. O sea, si nosotros no avanzamos en los temas de justicia de nuestro país, la democracia va a venir mucho más lento y la justicia social va a llegar aún más lento a la población. Es tan importante avanzar en elecciones transparentes como es importante avanzar en estos casos de justicia que han sumido al país en la pobreza y en este atraso tan terrible que tiene Honduras. ¿Pueden los hondureños confiar en los tres poderes del Estado cuando no debe se destapa casos como estos? No bueno, debe. De hecho, a un alto dirigente y líder político le pregunté, ¿y qué piensa? Todo está desprestigiado aquí. Sí, exacto. No, aquí no debe la ciudadanía confiar en ningún poder, ni en el Ejecutivo, con todo el amor, ¿va? Que en el caso particular nuestro, el Libre, le tenemos a la presidenta Xiomara, ni en el Ejecutivo, ni en el Judicial, ni en el Congreso. Debe haber una ciudadanía más activa, una ciudadanía que se represente además a sí misma, que no dependa de estos organismos, también instrumentos de sociedad civil que acompañaron los casos de corrupción en Honduras, como la ASJ o el CNA, ¿no? Que fueron además parte de y que además se arrogan ese derecho de representar al pueblo hondureño. Debe haber más presencia de los movimientos populares, yo he insistido con eso, debe haber mayor articulación de los movimientos sociales, de los sindicatos, del movimiento estudiantil, del movimiento campesino, de las mujeres organizadas, de los indígenas, ¿verdad? De las comunidades, de las diferentes etnias que tenemos en nuestro país, ¿verdad? De los diferentes gremios también. Por su parte debe haber otro tipo de opiniones que insistan, que empujen, que cuestionen, que debatan sobre la naturaleza del Estado de Honduras y sobre estos cambios necesarios. Nadie está obligado en confiar ciegamente en el poder, a pesar del origen que tenga, ¿verdad? Que nosotros tenemos un origen realmente muy puro en la historia reciente de nuestro país, un partido que surge de la calle, un partido que nace en contra de un golpe de Estado, en contra de un acto arbitrario, de un acto que se hizo para profundizar la corrupción en Honduras. Aún así, aún a pesar de esa naturaleza que tiene Libertad y Refundación, ahí se cuelan los pícaros, ahí se cuelan los que tienen otros intereses, ahí se cuelan también aquellos que tienen débil moral y que con el poder torcieron, ¿verdad?, camino, y como decíamos, pues andan buscando el beneficio personal. Esos no van a seguir en la historia de este partido, no van a seguir en la historia de este gobierno y no deben seguir tampoco en la historia de nuestro país. Debe pasarle como al juez Vallecillo, que yo sé que no ha sido declarado culpable en juicio, Raúl, pero la verdad es que el operativo de la ATIC lo que busca es encontrarlo precisamente en flagrancia, y en flagrancia el delito ha sido encontrado, ¿verdad? Yo creo que ya no hay dudas, ¿verdad? Ahí está diciendo que estaba en el momento equivocado, dice, con las personas equivocadas y con los 3 millones de lempiras también equivocados, ¿será? ¿Verdad? Y lo otro es que me parece bastante burdo, se lo digo, esto que diga, me borraron los WhatsApp, yo no sé, será que, y con el perdón de los abogados, mi mamá también fue abogada, que en paz descanse, pero sí hay mucho analfabetismo digital en los abogados, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este juez de jurisdicción nacional en contra de la corrupción dice, me borraron los mensajes? Si un vaciado telefónico te va a pasar todo lo que has borrado y lo que no has borrado, pues. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? No hay nada más perverso para la privacidad de un ser humano que tener un celular, ¿verdad? Porque esto acabó con la privacidad. Entonces todo lo que él haya escrito, ya sea que sea borrado o no sea borrado, ahí lo va a tener la Fiscalía.
Solo tiene que proceder a un vaciado telefónico y va a saber con quién habló y a quién le pidió el soborno y con quién se puso de acuerdo. Entonces, en lugar de salir en una actitud más humilde, que no creo, sinceramente porque lo conocí personalmente y porque vi la actitud con la que ha reaccionado, no creo que este ex juez, este abogado, conozca la humildad. Y en lugar de salir diciendo me equivoqué, hay que enmendar o voy a pagar, sale con una actuación que, bueno, que lo hunde más como ser humano, como persona. Yo creo que ahí tanto él como su familia deben reflexionar, ¿verdad? Porque esa formación que tuvo no fue la correcta y esta actitud que tiene frente a un caso que demuestra pues que es una persona culpable, ¿verdad? No lo va a sacar, esa actitud no lo va a sacar de esa situación en la que se metió, al contrario, lo hunde mucho más, ¿verdad? Y debe ser más bien el contraejemplo de cómo alguien debe actuar en una situación de este caso, de este tipo. Diputado Marco Elio. Bien, fíjese que siguiendo las Solo palabras... déjeme leerles un par de cariños que les mandan. Buenos días, Raúl y sus invitados. La fragilidad institucional es intencional, no a causa de una incompetencia manifiesta que no ayuda tampoco. Esa fragilidad da lugar al caos y de esa forma se abren las puertas a intervenciones y negociaciones directas que se traducen en corrupción y que este gobierno no es ajeno a ello, dice don Antonio Molina. Don Pío dice, todos los que están ahí fueron liberales. Yo no. Raúl, entonces según Eliu, el Partido Nacional no tiene la culpa de lo que hizo Jo. Nunca más Libre debe culpar al Partido Nacional por lo que hagan algunos. Bien, lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice el abogado José Zúñiga es que los políticos debemos de quitar las manos del Poder Judicial. Y esto es muy importante porque fíjese que en este juicio salió un diputado que antes era de Libre, ahora es del Partido Liberal, diciendo que ese soborno era para un esposo de una altísima magistrada del Poder Judicial. Jorge Cali fue de eso. Jorge Cali, su amigo Jorge. Sí, somos amigos, es cierto, pero los amigos hay que decirles la verdad. Sí, hombre. Ahí, Jorge, te equivocaste. Es que está con paja hecho un diputado que era. Eso es como que estés contando un chisme. Y fíjate que el propio imputado te desmintió. ¿Qué es lo que pasa? Como hay otros eventos que han afectado a la familia de Jorge Calix, como por ejemplo cuando capturaron a su primo Jorge Mario Cubeta Calix, salió diciendo que Mel tenía cáncer y que la hermana de una alta funcionaria del Poder Ejecutivo estaba relacionado a unas planillas del Seguro Social. ¿Y dónde presentó las pruebas? ¿Dónde presentó los papeles? Queda como una falacia, queda como una especulación y así no se gana la voluntad de la gente. Ahora que le autorizan la extradición de su primo a los Estados Unidos por narcotráfico, sale diciendo esa barrabasada, metiendo las manos en un juicio donde más parece que estuviera contando chismes y no comportándose como un precandidato presidencial. Debe de ser serio porque ya está perdiendo credibilidad. De acuerdo. Viene a decir que el presidente Zelaya tenía cáncer cuando el propio presidente lo desmintió, su servidor, que es médico personal del presidente Zelaya, lo desmentí también, que claro, es completamente sano. Creo que esas situaciones no deben de ocurrir. O sea que si Jorge Calix, que tiene una prima que ha sido investigada, está sano Mel. ¿Quién? ¿Está sano Mel? Claro que sí, hombre. Mire, la presión arterial normal, no padece de azúcar, no padece... Está bien, hombre. No es que está haciendo puntos con él, con todo lo que está diciendo. No, hombre, sí. No, aquí ya es el día la verdad, pues por eso. No, sí que con Mel somos amigos igual como soy amigo con Jorge Calix, pues a los amigos él les dice la verdad. Y cuando me toca decirle la verdad al presidente Zelaya, yo se lo digo, claro, con respeto, ¿verdad? Porque uno puede decir la verdad sin hacer daño. Miren, ¿qué es lo que sucede en este caso? Ajá, ahora solo un poquito. Es que ya preocupó a los que creían que Mel se iba a morir de cáncer. No, pues que se preocupen. Óigame, si la mamá de Mel, ¿cuántos años tiene? Arriba 96, de 90 años. 96 tiene. Hace poco le celebraron cumpleaños. Tenemos Mel para rato, ¿verdad? Y se cuida muy bien. Miren, Jorge Calix tiene una prima en el Ministerio Público que ha sido investigada por una comisión especial en el Congreso Nacional. Si la llegan a investigar, ahí va a salir con otra mentira, con otra falacia y con otra especulación. Ya lo estamos conociendo, que cuando él se siente afectado, ya sea por sus lazos familiares
o por otro tipo de eventos como lo del IP, sale él con una especulación. Esa no es la forma de defenderse. Yo creo que él lo que debe hacer es una campaña de altura. Todos los políticos debemos de hacer campañas de altura y no especular. Ya salió al paso la presidenta de la Corte Suprema de Justicia también desmintiéndolo de que su esposo tiene 3 meses de estar en los Estados Unidos en un tratamiento de salud. Y entonces, ¿en qué queda Jorge Cales? Como mentiroso. Creo que esas cosas los políticos debemos de ser muy responsables en nuestras declaraciones sin afectar a terceros por querer salvar nuestro pellejo. Eso no se vale y no debe de suceder en el Poder Judicial. Eso también de recomendar a jueces, eso es un arma de doble filo. Miren lo que ocurrió. Es cierto, lo hacemos las recomendaciones de buena fe y no somos responsables de lo que haga un recomendado de un diputado, pero salen ahí nuestros nombres y sea como sea, afecta. Por eso es que los políticos debemos de mantenernos fuera del Poder Judicial y del Ministerio Público, excepto en lo que la ley lo permite, como es la aprobación del presupuesto. Por ejemplo, tuvimos una reunión con el fiscal adjunto, el abogado Marcio Cabaña, recientemente en el Congreso Nacional, con la bancada de Libre, y lo va a hacer con las diferentes bancadas, porque están solicitando su presupuesto del Ministerio Público, y ahí nos dijeron cómo están trabajando con las uñas el Ministerio Público, y por eso es que no ha podido hacer mucho. Están con una flota de vehículos desde el 2016 y están gastando más en repuestos que si compraran una nueva flota de vehículos, para poner un ejemplo de lo que está sucediendo. Fíjense que antes habían, cuando inició la Fiscalía, bueno, fue creado en el gobierno de Callejas y puesto en marcha en el gobierno de Reina, ¿verdad? Allá en el 1994, corríjame usted. Así es. Y desde esa fecha habían 900 fiscales. ¿Hace cuántos años han pasado el 94? Más de 20 años. Habían 900 fiscales. ¿Sabe cuántos fiscales hay ahora? 30 años. 30 años. 30 años exactamente. 30 años después, más bien tenemos menos fiscales. Sí, 800 fiscales hay actualmente. Nadie quiere ser fiscal porque el salario es muy bajo para la responsabilidad que ellos llevan. El fiscal tiene que tener un mejor sueldo para que sea más efectiva y tampoco sea más resistente a cualquier tipo de soborno, igual el Poder Judicial. En eso sí nos compete los políticos en el Congreso Nacional, porque la ley lo permite, somos los responsables de aprobar esa ley del presupuesto que se debe de aumentar en el Ministerio Público para que hagan un mejor trabajo en relación a los actos penales, actos de corrupción, redes de corrupción. Y no todo es mala noticia, Raúl, abogado Zúñiga, Grillo y pueblo hondureño. Hay buenas noticias también. Ya está agendado en el Congreso Nacional la aprobación. Iba a ser esta semana, pero el Partido Nacional interrumpió con esa insurrección legislativa, con pituretas, bubucelas, interrumpió el día de ayer de manera injustificada lo que es la sesión del Congreso Nacional, porque se tenía planificado el día de ayer aprobar en tercer y último debate la ley de colaboración eficaz, que es la misma que está en Estados Unidos, donde están juzgados los extraditables, que por eso disminuyen penas, que aquel testigo o aquel que forma parte de una red de corrupción, de una red criminal, y quiera delatar a sus compinches y a los autores materiales e intelectuales, se le puede reducir la pena. Eso lo íbamos a aprobar esta semana, pero el Partido Nacional está haciendo lo que hizo el año pasado, que estaba haciendo insurrección legislativa para evitar la elección de un nuevo fiscal. Ahora ellos, con la excusa diciendo de que es que Libre está preparando un fraude, cuando ni siquiera se han convocado las elecciones primarias, que es este 8 de septiembre, cuando las elecciones primarias son hasta en marzo del 2025, están hablando de fraude, justificándose porque saben que van a perder las elecciones, y una estrategia para desprestigiar las elecciones y desprestigiar el Congreso Nacional, pero ellos son los que se están desprestigiando al estar en esa insurrección legislativa sin ninguna razón de ser, porque esta semana se van a discutir 4 proyectos electorales. Uno es la ley del presupuesto del Consejo Nacional Electoral. La otra es la ley procesal electoral, que el Tribunal de Justicia Electoral no tiene ley y se va a aprobar en el Congreso Nacional. Se va a aprobar también una ley especial para la compra transparente de los insumos
que se van a utilizar en las elecciones primarias y generales. Y la otra ley es para que las instalaciones del Infop sean a disponibilidad, como lo ha sido siempre, pero tiene que ser a través de una ley, porque el Infop es una institución autónoma que puede decir a cualquier momento no les prestamos las instalaciones. Entonces el Congreso Nacional va a aprobar esa ley especial para que las bodegas del Infop estén a disposición del Consejo Nacional Electoral, pero el Partido Nacional, para el que nos escribió, usted lo vio el día de ayer con pitoretas, bubucelas, y no pudimos. Terminó la oración a nuestro Señor Jesucristo y posteriormente empezaron a gritar y a sacar las pitoretas sin ninguna razón de ser, y son ellos los que están obstaculizando la agenda legislativa y son ellos los que están poniendo en peligro que se lleve a cabo el calendario electoral, la convocatoria a elecciones internas o primarias son en el mes de septiembre. ¿Cuándo aprobaron ustedes, miembros del Partido Nacional que nos están viendo y que el pueblo hondureño se dé cuenta? ¿Cuándo aprobó el Partido Nacional los presupuestos de las últimas elecciones primarias? Llámese del 2017 y llámese del 2021. Los aprobaron en el mes de noviembre, así lo han hecho. Y ahora que estamos en el mes de agosto, los ve usted ahí en pantalla revueltos, cuando ellos lo aprobaron en el mes de noviembre, si se está siguiendo el calendario electoral. No hay ninguna prisa, además no se están aprobando 5 centavos, no son 5 pesos lo que se están aprobando. Se está solicitando de parte del Consejo Nacional Electoral cerca de 1.500 millones de lempiras para las elecciones primarias. Tenemos que revisar los diputados ese presupuesto, no lo podemos aprobar a matacaballo, a rajatabla, hay que discutirlo y se están haciendo los procedimientos legales. El presidente del Congreso Nacional y la Junta Directiva, el Congreso en pleno, ha dado muestras de voluntad política. Se han reunido los concejales, que han tenido bien, y los felicito a los miembros del Consejo Nacional Electoral que han ido al Congreso Nacional a reunirse con la Junta Directiva del Congreso Nacional, con la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, a dar explicaciones cómo se va a invertir ese dinero, porque sabemos que la democracia es cara, pero que en el las últimas elecciones primarias en el 2021 se presupuestó 900 millones de lempiras. Ahora son 600 millones más, 1.500 millones. Lo que estamos pidiendo es la justificación del por qué ese aumento. Bien, voy a hacer una pausa. Al volver va a participar el ex vicepresidente del Congreso, abogado doctor Denis Castro Bobadilla. Volvemos. Voy a leer esto. Buenos días, Lic Valladares. Hoy su programa es para tratar de minimizar el acto de corrupción de un militante libre. Sé que es un hombre informado y sabe que esto no es nada para todo lo que está pasando en muchas secretarías. Aquí don Gilberto Ríos cuestionó al juez detenido. No lo escuché, pero igualmente me sorprende eso de Gilberto. Pero como decía el poeta romano Virgilio, temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. Ojalá, bueno esto, ojalá esta no sea una jugada para quitar a la presidenta de la Corte. Doctor Denis Castro, ¿quiénes son los verdaderos responsables de la debilidad de las instituciones hondureñas? ¿Pueden los hondureños confiar en los tres poderes del Estado cuando se destapan casos como el del juez Marco Vallecillo y las especulaciones que han surgido? Doctor Denis Castro, buenos días. El micrófono, doctor. Participar, aunque sea por este medio. Esa invitación a tratar el tema de fragilidad en las instituciones del Estado que preocupa a la sociedad mundial. Doctor, ¿me escucha? Bien, voy a restablecer bien la comunicación con el doctor para que sobre lo que ha dicho el doctor Eliú y lo que ha dicho Gilberto, abogado Zúñiga. Bueno, hay que destacar dos cosas. Primero, en una democracia que se llama a ser sólida, los veedores sociales, con obviamente cierta influencia internacional, porque Honduras, mucho de su política también se la debe a factores exógenos que han quedado
demostrados a través de la historia. El CNA sabemos que muchos de sus fondos provienen de USAID, del gobierno de Estados Unidos directamente. Así es. Y ASJ pues perdió su calidad moral de cierta manera cuando de manera equívoca, porque sí fue de manera equívoca, apoyaron los famosos hospitales móviles. Entonces de ahí pues sus personeros, en ese momento el ingeniero Omar Rivera, pues alabaron la instalación de estos, que fue uno de los actos de corrupción más monstruosos que también se dieron durante la pandemia del COVID, pero también no es menos cierto que, vuelvo y le repito, en una democracia todos tienen derecho a ser partícipes, de emitir opiniones que tal vez no sean las que va a compartir el gobierno de Honduras, pero sí tienen ese derecho que está consignado en la Constitución de la República, dentro de los artículos 76 en adelante, hablando propiamente de la libertad de expresión. Ahorita, todos bajo esa política vernácula que hemos conocido durante décadas, hablando propiamente del abogado Jorge Cálix, va a aprovechar. Él va a aprovechar todo acto mal gestionado del actual gobierno para jalar agua a su molino. Y ojo ahí, con el ingeniero Salvador Narrala, que más bien mucha gente como dicen, de a diario, pensaba o piensa que las estadísticas pueden apoyar al ingeniero Salvador Narrala, pero por ahí podría dar la sorpresa el abogado Jorge Cálix, ya que es apoyado por la línea fuerte del Partido Liberal, hablando propiamente del presidente, señor Yanni Rosenthal Oliva, y grupos de empresariado, y ojo, también grupos ahí del Partido Nacional, que se expresaron y dijeron que ellos estarían dispuestos a hacer una alianza con Jorge Cálix si miran que las estadísticas y las encuestas a ellos no los hace levantar como irse solos a las próximas elecciones presidenciales. Bajo todo este juego y madeja que se está dando en el mundo político y en la reconfiguración que se acaba de dar en el Congreso Nacional, bajo estas fuerzas políticas de que una facción del Partido Libertad y Refundación se fue con Jorge Cálix, y de igual manera del Partido Salvador de Honduras con Salvador Narrala, podría ser una competencia en las generales ya del 2025 bastante interesantes, y si no un camino allanado totalmente para el Partido Libertad y Refundación. Y por eso el peor error que podría tener hoy el Partido Libertad y Refundación es de gozar de una confianza total de que podrían volver a repetir en el poder si no corrigen ciertas situaciones antes de entrar a ese proceso general. Elder, ¿me avisabas con lo del doctor? Ayer la fiscal Nilia Ramos dijo aquí que magistrados de la Corte Suprema de Justicia por dinero están queriendo dejar libre a personas. Delicado eso. ¿Qué piensas, Gilberto? No, mire, la crisis institucional va a seguir en la medida que no logremos los equilibrios correctos. Recuerde que dentro de la Corte, a pesar de tener la presidencia, nosotros somos minoría, ¿verdad? Estamos 6 contra 9 ahí. Lo mismo a nivel del poder local, estamos o sea, es la sexta parte, nosotros el nivel de alcaldías que tenemos a nivel nacional. A nivel de correlación del poder, nosotros tenemos el gobierno, pero los poderes fácticos de este país son mucho más importantes, ¿verdad? En el sentido de la cantidad de recursos y fuerza que tienen. El Estado de Honduras obviamente es poderoso y se está fortaleciendo bajo la dirección de la presidenta Xiomara Castro, y pues todo el espíritu y la fuerza de libertad y refundación y la contundencia también del triunfo electoral, que nos da una enorme legitimidad que ha querido ir siendo desgastada, ¿verdad? A partir de algunas matrices mediáticas que se han querido imponer. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Raúl, que me parece bien importante este enfoque. Mire, yo siento, ¿verdad?, que ya hay una fiebre electoral a nivel nacional extraordinaria. Este fin de semana yo vi al menos 7 concentraciones de Libre, muy importantes, digamos, aún de las corrientes que se consideran como pequeñas al interno de nuestro partido, o de candidatos locales. Yo no sé, Eliud, si vos le seguiste la pista,
Era increíble. Yo en las redes del partido, al menos porque en los medios de comunicación prácticamente no trascendió, eran concentraciones masivas todas. Incluso la candidata Rixi Moncada fue extraordinaria también ahí en el occidente del país, pero también en otras localidades había, bueno, una algarabía, una euforia de nuestro partido increíble. Estamos seguros que a nivel estructural estamos más fuertes que cualquier otro partido a nivel nacional y estamos seguros que vamos a ganar las próximas elecciones, pero más seguros estamos por la situación del bipartidismo. Y esto lo digo porque, bueno, el Partido Nacional está destruido y vetado de estar en el poder al menos 2 o 3 periodos más por el narcogobierno y por todos sus antecedentes, ¿verdad? Y por sus liderazgos que son verdaderamente mediocres. Pero en el caso del Partido Liberal, por ejemplo, que es donde está apuntándole todo, ¿verdad? La oligarquía hondureña, y específicamente quiero hacerle un llamado aquí a Laura Dogu, decirle que no la envidio, ¿verdad? En esa situación que está ella tratando de articular ahí la oposición del país, y no la envidio mucho menos con la masa que tiene, porque con la masa que tiene no le van a salir las tortillas. Mire, por un lado está Jorge Cálix aprovechándose de estos conatos, ¿verdad? De problemas supuestamente internos, ¿verdad? Que tiene Libre, ¿verdad? Por ejemplo, con el caso de este juez, que el mayor protagonista en este bochorno del juez ha sido Jorge Cálix, diciendo, como decía el doctor Eliud, un montón de falsedades, ¿verdad? Cosas que no son ciertas, por un lado. Por el otro lado está Salvador Narrala, pues que él mismo se ha marcado, ¿verdad? Por lo menos las personas serias de este país no creo que de ninguna manera lo vayan a acompañar. Pues sí, hay un sector anticomunista que está alentado por estos medios conservadores y esa matriz mediática que podría tal vez darle algún voto ahí digamos, de castigo para el gobierno de Libre, o algún voto del resentimiento, pero no lo miro consistente, además no tiene propuesta de país. Y por otra parte estaba, digo yo ya, Maribel Espinosa, porque luego de lo que ha salido, a lo que ha trascendido el día de ayer, y ya tres casos, ¿verdad? 3 señalamientos importantes que ha tenido ella, que yo creo que la desacreditan completamente como candidata. Uno, ¿verdad? Esto que lo dijo también, por cierto, en este mismo programa, el ministro de Energía, también ministro de la ENE, el ingeniero Eric Tejada, que le había cobrado, ya siendo diputada en este gobierno, le había cobrado 100 millones de lempiras de una factura de los térmicos, ¿verdad? Lo que evidentemente la pone a ella, como hemos dicho, como representante del interés privado y no del interés público, que es por lo que la votó el pueblo hondureño. Entonces, y del interés privado más perverso, ¿verdad? Porque aquellos de las térmicas, la verdad hay que decir, ¿verdad? Fueron de los que más abusaron durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional para colocarnos a nosotros tremendos contratos lesivos, ¿verdad? Contra el interés nacional y que llevaron a la quiebra prácticamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Luego, ahora sale un caso donde ella está manipulando la justicia hondureña para que, entiendo, se le venza una fianza, ¿verdad? O se le deje pasar una fianza ¿cómo se llama? A un banco, ¿no? Y a mí entonces, ella incluso dijo en un programa cuando... Ya que toque el tema, sí, por favor. ¿tienen el audio? Y el audio también. Que bueno, imagínense arreglando juicios. Una candidata que anda arreglando juicios para favorecer por centenas de millones de lempiras al sector privado. Esos son los candidatos del Partido Liberal. El Partido Liberal con los candidatos está acabado. No tenemos competencia y, como bien decía el abogado José, tenemos allanado el camino a ganar las elecciones, claro que por méritos propios y claro que por la fuerza que tiene nuestro partido, pero principalmente porque no tenemos oposición seria en este país. Ponelo el audio y buscar lo que ella dijo también, que creo que se lo transmitieron. Este es el audio. Pone el video. También, ¿no? Ya la gestión a la una, yo voy a salir ahorita, pero trato de estar puntual. No te preocupes. Hay un amparo que Maribel no me autoriza porque le quieren hacer una juzgada y es apoderada del banco Quito. Entonces, quiere que a ver si se lo damos con suspensión y que le enviemos la comunicación hoy porque no la tienen en San Pedro. Entonces yo le dije a Carlitos que lo tuviera listo para el tarde, para ver si le firmaba. Ok. ¿Vos qué decís? No, oye, ya le di el caso, ya me lo explicó muy bien. Ok, nada, vos sabés. Mira, otra cosa. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás, Andrés? Ajá, está bien. Bien, esta era la siguiente llamada, pero aquí dice el pulso.
Precandidata presidencial liberal influyó en magistrados nacionalistas para frenar Garantía, el señor Lozano y la señora Estela Cardona. Garantía contra un banco hondureño Tegucigalpa, dice El Pulso. La precandidata presidencial y diputada del Partido Liberal Espinosa entró con ponendas con magistrados del Partido Nacional, precisamente de la Corte Suprema de Justicia 2009-2016, en beneficio personal y en defensa de los intereses de un reconocido banco hondureño, a fin de pedir la suspensión provisional de la ejecución de una garantía bancaria que debería ejecutarse y que fue suspendida por arte de magia. De acuerdo a indagación del Pulso, conforme a audios a los que tuvo acceso, se enteró de que Espinosa cabildeó con la ex magistrada Lidia Estela Cardona y el ahora occiso Víctor Manuel Lozano Urbina, ambos de afiliación nacionalista, a fin de incidir en la suspensión de la garantía bancaria que debía ejecutarse en contra de Citibank y cuya resolución se dio en tiempo récord. Mire que yo me acuerdo a ella, cuando un periodista acá en nuestro país le estaba prácticamente lanzando como una alternativa política, decir, he sido toda mi vida, he trabajado toda mi vida con el sector financiero, pero tengo una opinión y una posición política independiente. ¿Cómo va a ser abogada de bancos? ¿Cómo va a ser abogada del capital transnacional? Y va a tener una posición independiente. O sea, eso era, yo se lo dije en su momento, es totalmente contradictorio. Usted representa a los bancos, usted representa el interés privado, pero además el interés privado más perverso, ese precisamente que se mete a manipular la Corte Suprema de Justicia, a manipular la justicia del país para favorecer a unos pocos. Y ahí estaba hablando, por cierto, el diputado Bartolo Fuentes de lo que fue ese juicio de Sulambiente, por ejemplo, donde le hicieron pagar a la alcaldía de San Pedro casi 200 millones de lempiras. O sea, ya tiene una trayectoria y un camino que la descalifica completamente, ¿verdad? Quisiera saber cómo se defendió. Dice usted, Raúl, que a través de HRN o de otro radio, tal vez. No, en HRN lo dijo. Ah, en HRN. Yo lo escuché. Me interesaría saber cómo se defendió, porque le va a pasar lo mismo que a este juez de Libre, ¿verdad? Que lo agarran en flagrancia. Ella dijo que no está su voz, busquen eso. No y ella dijo que ella nunca había hablado con ningún magistrado de eso. No, aunque ahí, yo trabajé muchos años en la radio y el Liu que se estrenó en la Globo, fueron yo muchos años y yo entrevisté al embajador Lozano y varias veces ella fue magistrada, doña Estela Cardona. Es la voz de ellos. Sí, es la voz de ellos, sí. No hay manipulación. Bueno, que hagan las investigaciones, que el Ministerio Público, ¿qué tenés? Ponelo lo que dijo la señora Espinosa. Sí, yo quisiera escuchar cómo es. Aquí lo que andan buscando es buscándole a los honestos si le hayan una mancha, pero entre los pícaros se ponen de acuerdo. Y yo le quiero decir, yo jamás he hablado con un magistrado por mis asuntos, y sino que lo digan ellos, sí es cierto. Y por el otro lado, decirle que no necesito hacer semejantes cosas, porque yo prefiero acusar a un juez o magistrado que irle a pedir un favor. Sí, esa ha sido mi conducta, y lo importante para mí es que yo no sé de quiénes son, no las desconozco, y también quiero decirle, no es mi voz. Creo, Raúl, que más allá de que sea su voz, bueno, ella no aparece en las grabaciones, pero sí aparece mencionada por María Estela Cardona, pues, ¿verdad? Ahí hay una sección del audio donde dice, me llamó Maribel y me dijo, ¿verdad?, arreglame esta situación, y es una situación de defensa de la banca privada, y además de la banca privada de capital transnacional, que es que yo creo que esa tiene una implicación mayor todavía, porque es precisamente el modelo que nosotros estamos combatiendo, el modelo económico que ha hecho que Honduras sirva a los intereses internacionales como país y no a los intereses nacionales. ¿Cómo vamos a tener una candidata a la presidencia que tenga mayor interés en favorecer al capital privado transnacional que al capital hondureño, que al desarrollo de nuestro propio país? Y que se precie de ser una persona que tenga dignidad y moral también para representar tan alta representación, ¿no?, al Estado de Honduras, como es una candidatura a la presidencia. Yo creo que están descalificados. Y le digo esto, Raúl, a mí me parece que quien más tiene problemas ahorita es Laura Dogu. Porque pero esto de la señora Espinosa, disculpe que lo interrumpe, sí. Antes que vaya con la embajadora. Sí, sí. La voz de ella no está
Y ella dice que no, que ella no ha hablado con ningún magistrado. No, pero ahí María Estela Cardona lo menciona, hay que poner esa facción del audio, donde dice precisamente que ella lo llamó, que la llamó Maribel Espinosa. O sea, ¿Tenés eso? Yo creo que es importante precisar, pues, ¿verdad?, que hay evidencia de este audio que ha circulado, que ella llamaba y tenía comunicación directamente Ponerlo con un otra vez desde el magistrado inicio, pues. para manipular este fallo de la Corte Suprema, lo que es imperdonable, totalmente imperdonable. Ya que estamos hablando de justicia y que estamos aplaudiendo que se meta preso un juez de libre, también se debe meter preso a todos aquellos de los otros partidos, ¿verdad?, que han estado en tremendos actos de corrupción que le han causado tremendo daño al pueblo hondureño. Ponelo. Aló. ¿Verdad? Ay, También, ¿no? ya ves, la gestión a la una, yo voy a salir ahorita, pero trato de estar puntual. No te preocupes. Hay un amparo que Maribel no se diga porque le quieren hacer una mirada y apoderado del banco. Entonces quiere que a ver si se lo damos con suspensión y que le enviemos la comunicación hoy porque no la tienen en San Pedro. Entonces yo le dije a Carlitos que lo tuviera listo para en la tarde para ver si le firmamos. Ok. ¿Vos qué decís? No, oye, estoy de acuerdo, yo ya le di el caso, ya me lo explicó muy bien. Ok, nada, vos sabés. Mira, otra cosa. Ya, bien. Además él lo pide para hoy, mire qué cosa increíble, que le pide a la Corte Suprema que le tenga los fallos hoy. Imagina qué poderes pueden haber detrás de eso. Intentemos, Marco Luis, llamar a la Corte para que nos fallen en algún caso. Armamos que nos pueden mandar. Para hoy, además. A la Corte. Exactamente, No, imaginas. yo creo que en este sentido se debe de investigar este caso también. Sí. Y nuevamente a los políticos, dejen de estar utilizando esa frase ya gastada, ya trillada, de que cuando se les investiga es persecución política. Ya eso no pega, no cree el pueblo hondureño que siempre que se va a investigar a un político por un caso como este, un audio donde se le menciona el nombre de una precandidata a la presidencia del Partido Liberal, después vaya a decir que es una persecución política. Se debe de investigar este caso y otros casos porque es de conocimiento público, que ha sido representante de la banca, ha sido representante de las térmicas, lo dijo, como lo expresó también el Grillo en este programa, sí, que lo denunció el gerente y ministro de Energía, Eric Tejada, de que se había comunicado con él para pedirle un pago de 100 millones de lempiras. Todo esto debe de ser investigado. ¿Por qué razón? Porque los candidatos o precandidatos que se van a presentar en una contienda electoral, si bien es cierto, los partidos políticos no son iglesias y que hasta en las iglesias hay, como dice la palabra en la Biblia, que hasta en la iglesia hay cizaña porque está metido en medio del trigo. Los partidos políticos también tienen cizañas, no son iglesias. Hay personas ahí que tienen catadura moral, pero hay otras personas que tienen doble cara, que son lobos vestidos de oveja, y hay que desenmascararlos para que el pueblo hondureño sepa por quién va a votar. Mire, en estas elecciones. Quiero que se levante un amigo mío, empresario influyente de este país, allá cayó. Oíme, me pone. ¿Cómo graban las conversaciones? ¡Wow! Levántate. ¿Quién graba? ¿Personas? ¿Gobiernos? Me pregunta. ¿Ya te levantaste del suelo, Alero? Así están las cosas. Fragilidad en las instituciones del Estado preocupa a la sociedad hondureña. Doctor Denis Castro Bobadilla, buenos días. Lo escuchamos con sus comentarios sobre lo que está pasando en los poderes del Estado y en el país en sí. Aquí acompañado del doctor Marco Eliu Girón, diputado en el Congreso, don Gilberto Ríos, que es miembro de Libertad y Refundación y de Estrategia y Comunicación del Libre, y el abogado José Zúñiga, analista. Doctor Castro, ¿qué está pasando en Honduras? Bueno, muchísimas gracias, don Raúl, por su llamada. Un saludo a los invitados. Don Raúl, la fragilidad de las instituciones del Estado hoy día es simple y sencillamente por no cumplir con la ley. Así de sencillo, no queremos cumplir con la ley. Muchas cosas solo son papel escrito que cada quien
estime conveniente cómo interpretarlo. Por ejemplo, en el Poder Judicial, por si no lo saben, o si lo saben, pues muchas personas desconocen, sobre todo el público, que hay un artículo en la Constitución que se refiere, el artículo 317, que hace el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. En el Poder Judicial, donde yo serví 35 años de mi vida profesional, recuerdo que habían seminarios, recuerdo que habían exámenes, recuerdo que las personas aplicaban a un cargo, los internos del Poder Judicial, y recuerdo que se sometían a exámenes inclusive internacionales. La ley de la carrera judicial, lastimosamente, es el único país de Centroamérica que no tiene consejo de la carrera judicial y donde todo el poder descansa en una sola persona que ostente quien sea la presidencia del Congreso. En el último, en El Salvador, donde su servidor ha prestado y presta servicios, está muy sólido el Consejo de la Carrera Judicial. La presidencia de la Corte no tiene nada que ver en nombramientos y la selección de jueces es muy estricta, lo mismo que en Costa Rica. En el Ministerio Público, igualmente. El Ministerio Público, el único país de Centroamérica que tiene el servicio pericial dentro de una de las partes procesales, es Honduras. Es el único. Todos los demás poderes judiciales de Centroamérica manejan la parte pericial para que las dos partes comunes del proceso tengan acceso. Honduras no. Y el Ministerio Público solo tienen que revisar la ley. Ahí dice que para ingresar al sistema debe de haber un concurso por oposición curricular. En el Ministerio Público, hasta el día de hoy, es el nombramiento de familiares, de amigos, de hijos recomendados, tal como los documentos se revelan últimamente en algunos aspectos, y así sucesivamente. La dedocracia es la que funciona en Honduras y parte sin novedad. Entonces los congresistas han estado perdiendo su tiempo porque mientras el poder legislativo, como yo lo presenté en su momento, no tenga lo que se llama inspectoría legislativa, un órgano que controle a los que dependen del nombramiento del Congreso Nacional, no supervise los accionares de las personas que están nombradas en esos establecimientos y que se cumpla al pie de la letra cualquier decisión que tomen, al pie de la letra de la ley que controla la misma institución. Si usted observa, los nombramientos han venido siendo de encargados de oficinas, porque así se les tiene que llamar encargados, porque no siguieron el debido proceso de nombramiento. Y existe entonces, en la dedocracia, cuando usted accesa a un cargo por dedocracia, implica obligaciones y responsabilidades con el que lo nombró, pero cuando usted accede al cargo a través de un concurso y donde exista por mérito, esto sería diferente. Verbigracia. Si el Congreso Nacional, yo le hago esta pregunta a usted, don Raúl, si el Congreso Nacional en la lista de personas hubiese tomado la decisión de refundar el país a través de nombramientos, ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, la mejor persona evaluada de aquel momento, ¿usted cree que estaríamos en estos momentos conociendo a esa persona con los desórdenes que tenemos hoy día? Es una pregunta que dejo al aire. Dos, si la persona mejor evaluada para el cargo de fiscal general, óigase bien, hubiese llegado al cargo, porque el mérito que la misma ley del Ministerio Público da, porque solo me estoy basando en la explicación por la ley del Ministerio Público, a través de la carrera, porque ahí hay mucho profesional muy capacitado,
que entraron a través de concursos desde que empezó el Ministerio Público cuando se separó del Poder Judicial. Lo mismo de medicina forense y los grupos técnicos creados posteriormente. ¿Usted cree que tuviéramos los desórdenes y las denuncias que existen, por ejemplo, de una fiscal que fue a sacar más de 100 millones de lempiras como evidencia de un banco? Solo le estoy dando un ejemplo. ¿Usted cree que tuviéramos el grado de impunidad que ha habido en Honduras con funcionarios del Ministerio de Salud que fueron denunciados, oígase bien, en la administración del presidente Manuel Zelaya? Fueron las denuncias que se llevaron 100 millones de lempiras en efectivo de los tesoros de la Secretaría de Salud. Y esas personas jamás fueron detenidas, a pesar de que fueron condenados a más de 50 años de cárcel. Entonces, si está impune todo el hecho, cómo se llevaron 100 millones, bien acreditado está en ese juicio. Pero fíjense que el silencio hizo que se arreglaran las cosas y nadie tocó pie en una cárcel y el Estado nunca recuperó jamás esos 100 millones de lempiras en efectivo, porque los iban a cobrar los cheques a un banco específico con personas de los bancos privados, involucrados hasta personal del Poder Judicial en su momento, en aquel momento. Secretarios de tribunales de justicia formaban parte de una casi banda que desfalcó el Ministerio de Salud. Fui la única persona en Honduras que le abrió al Ministerio Público una oficina en la Secretaría de Salud y ahí se empezaron a descubrir cosas pero espeluznantes de lo que ha sido el botín político de muchos gobiernos, la Secretaría de Salud. Por eso los escándalos siempre pegan en los aspectos de salud, porque se maneja muchísimo dinero en compras. Entonces, si nosotros no respetamos la ley, si nosotros no empezamos a darle el mérito a las personas, me simpatice o no me simpatice, pero que reúna los requisitos que la ley establece de idoneidad para el cargo, el país lastimosamente continuará con todos los espectáculos de corrupción. Pero acuérdese, don Raúl, que el país tiene más allá del 65% de su población, más allá, con pobreza extrema y un porcentaje elevado de pobreza. La clase media está por desaparecer y los que pueden ostentar dinero que años que se fueron de Honduras, por lo menos las familias de ellos. Entonces, ¿a dónde vamos? Mientras haya corrupción, habrá pobreza. Nadie va a arreglar la pobreza de Honduras mientras exista la corrupción. Y la corrupción no solamente es tocar dinero, también aceptar cargos por los cuales las personas no reúnen los requisitos, seguir nombrando de dedo, ¿verdad?, en la dedocracia, ¿verdad?, como tal, infringiendo la ley que prometen, pero vea cómo levantan la mano en todas las juramentaciones del Poder Legislativo o de donde sea que los nombren. Y dicen, prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y es lo que menos se hace en el país. Entonces, el origen real de todo lo que vemos es por la dedocracia, el considerar que se ha ganado un botín cuando se ganan las elecciones, sea el partido que sea, el gobierno que sea, pero que seguimos con lo mismo, con la usanza de cargos muy delicados, cargos muy específicos, muy técnicos, nombrando personas de dedo y partes sin novedades. Ese es el origen. Vamos a continuar mientras esto persista, mientras que el Poder Legislativo no tenga lo que se llama una inspectoría legislativa donde se haga cumplir del funcionario deberes y por qué no está haciendo las cosas como la misma ley le faculta. Mientras tengamos el ventilar a través de los medios de comunicación de asuntos sometidos a su conocimiento de los funcionarios, que nos vea cómo se ventilan los juicios en los diferentes medios y los puntos de vista, y aparecen hasta jueces y magistrados ventilando problemas triviales en los medios de comunicación, cuando la ley de la LOAD les prohíbe emitir opiniones, criterios, sugerir o lo que fuere públicamente. Lo mismo la ley del Ministerio Público prohíbe a sus funcionarios. Mientras no se cumpla la ley, Raúl, lastimosamente, señores, seguirá la fragilidad de las instituciones del Estado, sobre todo en el título suyo,
encargados de administrar justicia. En esto no dejo de involucrar a la Policía Nacional y a los demás órganos que participan en la definición jurídica de lo que es justicia de un país. Gracias. El doctor Denis Castro Bobadilla participando esta mañana. Una pausa y continuamos para lo que está diciendo el Congreso. A ver qué dice Marco Elías Girón, diputado actual. Volvemos. ¿Comentarios? Bueno, todo el escenario político ojalá que no vaya enfocado con esto de la fragilidad institucional a que colapsen obviamente las instituciones del Estado, la credibilidad, como usted bien lo ha mencionado, licenciado Raúl, para un proyecto entre comillas más grande, como podría ser refundar al país, pero ya en términos de hacer una constituyente, ¿no? Porque creemos que de repente todavía no existe el ambiente político ni social para refundar las instituciones del Estado, los poderes propiamente hablando y obviamente cambiar de repente lo que durante décadas hemos tenido y el pueblo hondureño le ha tocado estar viendo. No vamos a negar que este actual gobierno, licenciado y amigos que nos ven, por mucho dista de ser mejor que lo que el pueblo hondureño tuvo anteriormente y sobre todo el matiz que había agarrado ya el país ante lo que fuimos considerados y que no es parte de un discurso político, sino que fue una realidad, un hecho fáctico de que fuimos declarados un narcoestado y un presidente para mal en la historia de Honduras, condenado por dicha temática. Basado en ese escenario y basado en lo anteriormente dicho el licenciado, obviamente bajo este matiz es que el Partido Nacional está buscando posibles alianzas a futuro para poder ganar tiempo y fortalecerse, entre comillas, con una alianza que pudiera llevarlos nuevamente al poder. El llamado, como bien lo decía el doctor Denis Castro Bobadilla también, a que exista una verdadera veeduría, pero más, no solo veeduría, como dicen que estos actores dentro del Poder Judicial, como lo es la Inspectoría de los Tribunales, puedan actuar de manera eficiente, con celeridad, en casos que son, podríamos decirlo, icónicos dentro de este poder del Estado. De igual manera, pues en el Congreso Nacional, si no existe un ente que pueda controlar o auditar el actuar de ciertos diputados del Congreso Nacional, y dentro del Poder Ejecutivo, pues la máxima autoridad es la señora Presidente Irixiomara Castro Sarmiento, y que aquellos funcionarios que no están dando el ancho, definitivamente no se toque el corazón por temas políticos y pues sean separados. Doctor. Hay que estar muy atento a los últimos acontecimientos, principalmente en el Congreso Nacional. El Partido Nacional entró ayer en una insurrección legislativa y ellos dicen que es porque no se ha aprobado la ley de presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Pero hay un trasfondo hacia esa insurrección legislativa del Partido Nacional que no permite sesiones, y es que el presidente del Congreso Nacional dijo que esta semana se iban a discutir temas trascendentales como la ley de colaboración eficaz, como la reforma del Código Penal, bautizado por el pueblo hondureño como el Código de la Impunidad. Eso es lo que está detrás de la insurrección del Partido Nacional. No quieren que se apruebe en tercer y último debate la ley de colaboración eficaz que delataría a las redes de corrupción en el país. No quieren reformas del Código Penal porque se benefician de ese código. Vimos hace poco como unos funcionarios que eran del narcorrégimen salen libres. ¿Cuántos no han salido libres con este Código de la Impunidad? Esa es la verdadera razón de la insurrección legislativa del Partido Nacional, y que ellos la quieren maquillar diciendo que es porque no se está aprobando
el presupuesto del Consejo Nacional Electoral cuando ellos lo han aprobado en el 2017 y en las elecciones del 2021 en el mes de noviembre. Y ahora ellos quieren decir y mentirle al pueblo hondureño que es por eso. No, es porque se va a discutir en el Congreso Nacional la ley de colaboración eficaz que nos acercaría más a que venga la CICI. También está en último debate la ley especial de la CICI, que ellos quedaron evidenciados que votaron en contra de elevar a rango constitucional la CICI. Quedaron evidenciados los miembros del Partido Nacional. Esa es la verdadera razón. El Partido Nacional quiere seguir en impunidad y Libertad y Refundación está poniendo en el tapete que, sin importar el color político, que si el juez es de Libre, que si el juez es del Partido Liberal o si el juez es del Partido Nacional, si cometió delito, hay que meterlo a la cárcel. Se está depurando el Poder Judicial, se está depurando también el Ministerio Público con esa fiscal que drenó 88 millones del Banco Central de Honduras. Además, tenemos una presidenta honesta, la presidenta Irixiomara Castro, y la honestidad debe venir desde arriba y replicarse hacia abajo. Todo aquel que tenga las uñas largas tiene que cortárselas. Además, tenemos una candidata presidencial, la abogada Rixi Moncada, honesta, con una hoja de vida intachable, y sabemos que vamos a ganar las elecciones con ella. Pero el Congreso Nacional también ha dado demostración de que es anticorrupción al aprobar o al eliminar la ley de secretos que tenía el narcorrégimen, el Ejecutivo también aprobar y crear la Secretaría de Transparencia en este periodo de gobierno. Y, como decía el finado expresidente de la República, Carlos Roberto Reina, que fue la primera vez que le escuché esta palabra, yo era muy joven, que había que fortalecer el Estado de Derecho. Los que no somos abogados no entendíamos a qué se refería a esto. Hay que fortalecer las instituciones, que lastimosamente en el gobierno de Carlos Roberto Reina las mejoró, pero que en el golpe de Estado a partir del 2009 la resquebrajó y vino 12 años de narcorrégimen que estamos pagando factura. La Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto, se eligió en el Congreso Nacional, pero Libre tiene la minoría. En el Congreso Nacional, Libre tiene la minoría. Y ahora en las próximas elecciones nosotros estamos obligados a ganarnos la voluntad del pueblo hondureño para tener una mayoría en el Congreso Nacional y no estar dependiendo de los votos del Partido Nacional para aprobar leyes anticorrupción. He visto que todos los medios han sacado y han cuestionado, bueno, nosotros lo sacamos también y pusimos los cuestionamientos, la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto y de José Manuel Zelaya, ministro de Defensa, al jefe militar de Venezuela. Dije que si es que alguien aquí me decía que Gilberto Ríos, lo va a buscar Gilberto porque usted como está acostumbrado. Sí, claro. Que usted, ¿cómo defendía eso si son miembros del Cartel de los Soles y que ayer se estaban reuniendo con uno del Cartel de los Soles? Sí, esta novela creada por los medios de comunicación norteamericanos de que quien gobierna en Venezuela es un cartel, ¿verdad? Son miembros del narcotráfico, pues es una mentira que se puede comparar con aquella que montaron contra el presidente Muammar Gaddafi de Libia, con lo que hicieron también en Siria los norteamericanos, con la guerra que han tenido contra Rusia, con todas las campañas mediáticas que han estado desarrollando, con la farsa del fraude electoral en Venezuela también, del que nosotros fuimos testigos. Hace como una semana el fiscal general de Venezuela presentó los listados de muertos que hubo durante este proceso, que fueron 24, si mal no recuerdo, de los cuales 17, o sea, 6 son miembros de la Policía Nacional Bolivariana, 11 son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela y 7 son miembros de la oposición. O sea, hasta en esas cifras uno puede ver cómo los muertos los han puesto precisamente el gobierno de Venezuela. La represión de la que se habla, la persecución de la que se habla, ha sido más bien, pues, este resultado, pues, evidencia pues, que ha sido más bien producto de las agresiones que la oposición ha tenido y de ese nuevo montaje, que por cierto hay que tenerle mucho cuidado, de esta bulla del fraude. Miren, acá en Honduras la derecha está perdida, ya lo evaluamos acá, ya dijimos, el Partido Nacional no tiene candidatos ni posibilidades, ¿verdad?
al menos en estas elecciones y tal vez en una o dos más. Tito, Ana, Jorge. Ni licuados, ¿verdad? Ni licuados. Imagínense a Ana García, más bien a Ana García, bueno, se lo voy a decir porque incluso dirigentes nacionalistas me dijeron a mí me sorprende, pero dirigentes nacionalistas, y saben que no estoy mintiendo, me dijeron a mí, la candidatura de Ana nos desprestigia, ¿verdad? Entonces, Tito pues tiene una trayectoria, tiene carisma, ¿no? También hasta tiene un prestigio por haber hecho algunas obras aquí en la capital, aunque bueno, ya vemos en qué condiciones estaba la alcaldía y algunos contratos lesivos que también eran contrarios al interés de la población. Pero ya no tiene fuerza, pues, no tiene credibilidad. Y el Partido Nacional no tiene posibilidades en las próximas elecciones. Y el Partido Liberal, con esos candidatos que tiene, ¿verdad? Entonces, ellos ya están previendo que van a ser derrotados y ahora dicen que sobre esa narrativa montada sobre Venezuela, nosotros, incluso los que fuimos observadores allá, lo que fuimos a aprender fue el fraude, dicen, el fraude electoral, ¿verdad? Entonces nos acusan ellos de lo que hicieron el 2013 abiertamente y de forma descarada, de lo que hicieron en el 2017 con una reelección inconstitucional, además y con un tremendo fraude, que salieron a asesinar a la población, a las calles, porque ni siquiera eran militantes de Libre los que fueron a asesinar a todo aquel que se opusiera al fraude electoral. Y bueno, todo lo que fue la represión de este partido, ¿no? contra el pueblo hondureño y el tremendo daño que le hizo. Entonces, como saben que van a perder las elecciones, hoy están ya desprestigiando el proceso electoral. Hay tiempo, según la ley, por ejemplo, lo del presupuesto tiene para presentarse hasta el 8 de septiembre. Aquí está el congresista, el doctor Marco Eliud, que sabe, ¿verdad?, que los plazos se están respetando, ¿verdad? Han metido una gran campaña las últimas 2 semanas queriendo volver a atacar a uno de los ministros más destacados de este gobierno, que es Marlon Ochoa, ¿verdad?, diciendo que él está retrasando el envío de este presupuesto cuando no es ni siquiera Marlon al que le correspondía, como él aclaró también en su cuenta de ex, ¿verdad?, que es precisamente el Congreso el que tiene que hacer la petición a Finanzas, ¿verdad? Y que bueno, eso está todo en tiempo y forma, pero han querido desde ya ir montando esta narrativa del fraude porque no van a ganar las próximas elecciones y se van a tener que calar al menos 4 años más de Libre en el poder y de reforma política de este Estado y de combate a la corrupción y de transparencia en la ejecución del presupuesto público. Y eso la oligarquía hondureña no lo soporta, no lo tolera, no va a poder gobernar, no va a dejar gobernar en paz a la presidenta Rixi Moncada también, a la candidata en este momento y que próxima presidenta de este país, Rixi Moncada, y va a ser otra vez batalla campal. Y miren, y yo les voy a decir una cosa bien importante que comentábamos aquí también fuera de cámara. Una cosa es que no tengamos oposición y que tengamos allanado el camino para ganar, y otra cosa es que nos confiemos, ¿va? Aquí hay que batallar día a día en la confianza y en la conciencia de nuestros militantes de Libre, de los simpatizantes de Libre, del pueblo hondureño en general, porque vamos a estar bombardeados de mentiras, bueno, como estamos acostumbrados, ¿va? Pero con mucho mayor intensidad. Así como le han montado todas estas granjas de bots y ataques cibernéticos a Venezuela, así también vamos a estar siendo atacados nosotros. Pero como bien dice el presidente Zelaya, coordinador de nuestro partido, no hay que olvidar que la política es una ciencia de cuerpo presente, dice él, va como la misa de cuerpo presente, es decir, nada puede superar esa visita que hace el liderazgo de nuestro partido a la base, ese compartir que hace con nuestro dirigente, con nuestro militante, eso supera cualquier campaña mediática cuando se transmite y sobre todo cuando se habla con la verdad y no mentir de que hemos sido un partido excepcional, impoluto. Si hay errores también hay que exponerlos, si hay personas que tienen actos reñidos con la justicia también hay que exponerlos, y si hay miembros de nuestro partido que están presos en este momento, que van a estar presos porque están señalados de corrupción, eso también hay que aplaudirlo porque de eso se trata precisamente la refundación. Así que sin tregua, ¿verdad? Pero con mucha confianza en la victoria. ¿Está preparando un fraude usted, Gilberto? Ni siquiera sabemos cómo es eso, así de simple. ¿Y usted que viaja bastante a Venezuela? Mire, yo allá la verdad es que el proceso electoral... ¿Anda viendo si se hay fraude? No, mire, es que más bien lo que yo les recomiendo un artículo, ayer lo retuiteé, que posteó Atilio Borón, sobre lo que tenemos que procurar nosotros, la soberanía, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con la soberanía cibernética, es decir, con que nosotros tengamos nuestros propios servidores y control de nuestros propios datos. Toda América Latina tiene vulnerabilidad con los sistemas electrónicos. Por lo que ha pasado en Venezuela ha quedado más que evidenciado, más de 30 millones de ataques por minuto desde servidores desde Europa para detener lo que fue la transmisión de datos de la acta. ¿Quién ganó la elección, Gilberto? Ganó por aplastante victoria Nicolás Maduro. Es más, yo los invitaría a ver las concentraciones por estado que hizo Nicolás, eran masivas, era una cosa extraordinaria. ¿Por qué dicen que no?
No, porque evidentemente hay una Nicholson línea. ayer salió diciendo que ya va casi un mes y que Maduro no revisa actas. Pero si ahí está la oposición era testigo en cada una de las mesas, pues ellos tienen también el recibo que imprime la máquina, que no es un acta electoral, porque ese es otro grave error. Es que las máquinas en Venezuela, o sea, que allá no se tiene un acta, pues lo que se tiene es un recibo y lo que se tiene es un dato electrónico. Y eso lo tiene toda la oposición y saben perfectamente que perdieron. Esa página chusca que subió ¿cómo se llama? La oposición en Venezuela, usted la podía revisar y las primeras 200 y 300 actas de 9.000 que tenían subidas, pues uno, o recibos electorales, pues, o lo que arroja la máquina ahí, que son los datos, usted podía ver que estaba ahí certificado, pero ya después, a partir del acta 200, 300, ya se daba cuenta que era manipulación, que aparecían además sin firma, que no estaba la firma de los fiscales, que no estaba la firma de la persona encargada de la máquina. Es decir, un fraude vulgar, lleno de campaña electoral y sobre todo de intereses. ¿Fraude de quién? En este caso, fraude de la oposición, ¿verdad? Todo ese montaje es un fraude de la oposición que está muy respaldado por los poderes mediáticos en contra de Nicolás. Y aquí hablemos lo que es. Se trata del petróleo de Venezuela. Se trata del gran interés que hay por el petróleo, por el litio, por el coltán, por el oro, por todos los minerales y las tierras raras del que pueden extraerse minerales precisamente para este tipo de tecnologías, donde está interesado Elon Musk, que ese mismo día de las elecciones tuiteó 30 veces fake news en solo un día. Y cuando yo lo cuestioné en las redes me dijeron, no te preocupes, eso lo mismo hace contra Kamala Harris todos los días porque está apoyando a Trump. O sea, ya se normalizó que un dueño de un medio tan importante a nivel global mienta descaradamente porque está justo en la línea de sus intereses. Y así está el capital transnacional peleando ya días contra la soberanía latinoamericana. ¿Y usted qué cree de Venezuela? ¿Está de acuerdo con lo que dice Gilberto o no? No del todo, porque recordemos que han sido ha habido contradicciones con lo que en su momento dijo don Nicolás Maduro, muy similar la situación a lo que se dio en su momento en el 2017 con el señor Juan Orlando Hernández, obviamente en otro escenario porque el señor Juan Orlando Hernández no tenía las capacidades legales para reelegirse. También lo de Juan Orlando Hernández fue más descarado todavía, porque fue una situación donde se cayó el sistema incontables veces, pero sí el pueblo venezolano, y hago mías las palabras del embajador de Uruguay ante la OEA, donde más de 8 millones de venezolanos les ha tocado salir del país, y como dijo él, eso no es turismo. Ha habido pues un constante flujo migratorio de amigos venezolanos que hemos visto pasar por nuestra patria hacia el norte. Entonces quiere decir que hay cosas que de repente no se están haciendo bien en Venezuela, pero también no es menos cierto lo que dice Gilberto Ríos en cuanto a los intereses geopolíticos que hay por parte de los Estados Unidos. Recordemos lo que dijo Laura Richardson, comandante para la zona sur de los Estados Unidos, que estaban perdiendo su patio trasero, hablando propiamente de América del Sur y Centroamérica, y que necesitaban nuevamente aplicar las estrategias de las cuales Estados Unidos se ha ufanado en estos países, y que aquellos que tengan la oportunidad incluso de leer la biografía de Hillary Clinton van a ver cómo uno de esos proyectos fue lo que pasó el 28 de junio aquí del 2009. O sea, hay una lucha, hay una lucha por un lado de poderes geopolíticos de Estados Unidos, pero no es menos cierto que también hay una lucha por parte de otros intereses ya en un mundo multipolar de parte de Rusia y China en intereses que han metido en Venezuela. Lo mejor hubiera sido que hubiera veedores internacionales certificados en dichos procesos con el fin de apartar cualquier manto de neblina que pudo haberse dado en este proceso electoral de Maduro. Ahora, eso sí, creo, ya Nicolás Maduro nadie lo saca. Habíamos 900 observadores internacionales, que conste, ¿verdad? Pero no dejaron entrar a otros expresidentes. Que no se habían acreditado para ir a observar. No los dejaron elecciones. levantarse de Panamá, del avión en Panamá. Sí, no los dejaron No se levantarse. habían acreditado e iban como observadores ya justamente preparando el dispositivo de la denuncia del fraude
¿verdad? Porque sabían que iban a perder. Y son los presidentes de la ultraderecha latinoamericana los que iban en ese avión, ya alineados en contra de Nicolás y que han tirado un discurso en contra de Nicolás Maduro desde que asumió la presidencia hace 10 años. Lo que pasa es que una democracia es multipolaridad de criterios, entonces... Y respeto a las instituciones, ¿verdad? porque el tema es que si se hubieran acreditado, si el Consejo Nacional Electoral de Venezuela los hubiera acreditado, perfectamente hubieran llegado, pero eso es que aparezcan en un avión 7 presidentes de derecha para acompañar una campaña contra el propio proceso electoral, pues para ellos fue muy evidente que había que detenerlo. Yo creo que todo país es soberano para decidir quién puede ser observador y quién no, ¿verdad? Sobre todo aquel que venga con intenciones de desestabilizar, no hay que dejarlo entrar, pues, porque los procesos democráticos son delicados. ¿Cómo? Que sea lo mismo. Sí, que sea lo mismo. Aquí cualquiera que venga a desestabilizar el proceso electoral no debe dejarse entrar. ¿Está de acuerdo, Leo? Mire, en Estados Unidos han tenido una doctrina desde hace más de 100 años, la doctrina Monroe, América para los americanos. Ellos lo hicieron para sacar a los europeos de América, que no la siguieron saqueando, pero se dedicaron a saquear América Latina. Dejemos a los venezolanos que sea Venezuela para los venezolanos. No interferamos en asuntos internos de Venezuela. Mire, con lo referente que dice el Grillo, esos expresidentes que llegaban ahí en un avión, que fueron varados ahí en Panamá, ¿saben quién era el presidente de esa comisión? Aquel que vino aquí a Honduras, expresidente de Bolivia, Quiroga. En el 2017 avaló el fraude y la reelección de Juan Orlando Hernández. Ese tipo es nefasto. Para la muestra si un botón. aquí Así es. vino a decir que Juan Orlando Hernández se había electo democráticamente, ¿qué iba a ir a decir allá a Venezuela? A decir que el otro era el presidente. Muy bien que no lo hayan dejado entrar y que no entre aquí Quiroga otra vez, porque ya nos hizo una trastada acá en el 2017 avalando un fraude electoral el expresidente de Bolivia, que venía como una comisión de la OEA, se pueden imaginar, y que nos dejó un mal sabor. Que se haya reunido el ministro de Defensa con las Fuerzas Armadas, con el jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Somos un país que somos pro a la multilateralidad, tenemos relaciones diplomáticas con muchos países del mundo y hay que demostrarlo. ¿Y acaso no se ha reunido acá la jefa del Comando Sur con la presidenta de la República? Y ahí no dicen nada. Y no se ha reunido también el ministro de Defensa con la embajadora de los Estados Unidos y no se dice nada. Son reuniones diplomáticas y hay que tomarlo desde ese punto de vista. Miren, Juan Orlando Hernández se reunió o no se reunió en Nicaragua ya con Nicolás Maduro. Si es que la derecha y todos los países quieren el petróleo de Venezuela, pero no quieren tener relaciones diplomáticas con Venezuela. Es una hipocresía. Y les voy a decir algo. Venezuela está produciendo aproximadamente 900 millones de barriles diarios en producción de petróleo. ¿Y saben quién se los compra la mayoría? Los Estados Unidos, hombre. Ustedes creen, eso es pura retórica. Miren, Donald Trump salía diciendo que Venezuela era una dictadura y bajo les vendía armas a los venezolanos, al gobierno de Venezuela, les compraba petróleo. Eso es pura retórica. Y les voy a decir algo, en medio de esta retórica, Estados Unidos sigue siendo el principal cliente del petróleo venezolano porque se tarda 5 días en llegar a las costas un barco de las costas de Venezuela a las costas estadounidenses, mientras que de allá del Medio Oriente se tardan más de 45 días. Dice el abogado Antonio Rosa que ya lo ve a ustedes con ojeras, que disfruten esos 18 meses porque ya se van. ¿Quién dice? Esa visión del El abogado Antonio Rosa, Toño Morro. Rosa Bautista. Yo no lo conozco personalmente. Es nacionalista de cepa, él tiene que decir lo mismo. Sí, es que él, y respetamos mucho su criterio, abogado Rosa Bautista, usted es nacionalista y creo que es de los nacionalistas honestos, pero su partido no tiene posibilidad alguno de ganar en los próximos 20 años, a menos que desaparezca el Partido Nacional y aparezca una nueva generación de nacionalistas con otro nombre, porque ya el pueblo no les va a dar la oportunidad de gobernar, porque ustedes son los responsables de haber destruido este país y haberlo dejado en quiebra, y que nosotros estamos recogiendo los pedazos que ustedes hicieron y armando el rompecabezas de nuestro país.
y nos hacen falta piezas porque ustedes vendieron el Estado, vendieron nuestro territorio a manos extranjeras y nos hacen falta esos pedazos todavía que lo estamos recuperando y que muchos de ustedes están demandando al Estado porque están a favor de vender el territorio nacional, situación que nosotros estamos en contra. No, y otra cosa Gracias al doctor Eliu Girón, ya nos retiramos. Abogado Zúñiga, su comentario final. Bueno, no, esperando definitivamente que, y no solo es mi expresión, creo que es la del pueblo hondureño, también de que se recupere la credibilidad y la confianza en todas las instituciones del Estado, sobre todo en ese poder judicial, si no nos vamos a seguir quedando fuera de la cuenta del milenio, ya nos quedamos fuera por esos indicadores que ante la percepción internacional hay falta de seguridad jurídica en nuestro país, esto ahuyenta la inversión extranjera, esto se traduce en falta de empleos y recordemos que todos queremos un mejor país, todos queremos una mejor Honduras. Gilberto. Sí, no, primero solo, bueno, para despedirme, ¿no? Decir que esa visión del poder, que disfruten, nos dice, bueno, no sé, Marco Elliot, sinceramente, cuál es el disfrute de estar en el poder, porque yo recuerdo en la resistencia y o sea, un trabajo extenuante todo el tiempo, y ahora en el gobierno no hay un minuto libre, pues, no hay un segundo. Yo no sé si a eso le llama el deguste del poder, como ellos hablan por su experiencia, ¿no? Porque llevan al poder, ¿va?, para disfrutar de las mieles, para favorecer amigos, para favorecer a sus empresas, para favorecer eso, ¿verdad? Y para volverse ricos, ¿no? Aquí en este gobierno las personas que estamos al frente o que estamos dedicadas a la cuestión del gobierno, no es ningún disfrute, esto es un martirologio diario por defender un proceso totalmente limpio y que si es por el tema de los salarios, por favor. O sea, aquí había mucha gente que en el sector privado incluso le iba mejor, ¿verdad? Que estando en el gobierno, si el gobierno no tampoco es la panacea. Aquel que llega a robar, me imagino que lo ve como la panacea. Sí. Pero el gobierno, la verdad es que bueno, no sé, Raúl, usted que tiene mucho más experiencia en los gobiernos, los gobiernos son difíciles, es una cantidad de trabajo extraordinaria. Yo reitero aquí, fui funcionario 3 años, 6 meses, hasta que nos dieron golpe de Estado. Yo era ministro y el salario era 85,000 empiras. Secretario de la presidencia, Mel me honró en ser secretario privado de la presidencia. También fue presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 9 meses. Yo ganaba, me salía en 56. De ahí ganaba 100,000 empiras en Conatel. Me quitaron el otro salario y me salían 80. Con eso nadie se hace rico. Sí. Es la verdad, estoy de acuerdo con Gilberto. Sí, no, mire, pero por eso yo lo insisto, a quien diga que esa visión de que nosotros estamos disfrutando, nada que ver, ¿verdad? No hay ningún disfrute, por lo menos incluso hay un sacrificio familiar, hay un sacrificio humano, personal, ¿va? De la cantidad de trabajo que hay. Voy a decir algo también. Sí. Entonces yo ya la vi que, yo porque participé con el presidente del año en las campañas, pero ya después no me gustaría volver a ser funcionario público, no puedo decir que no, pero la verdad, el que va y gana su salario no puede salir con pisto. No, imposible. Eso no se puede. Ni andar tocando el dinero del más que Estado. uno apoya a tantos compañeros y compañeras que necesitan hasta para moverse alguna vez, para apoyar una actividad yo admiro política. gente como Eliu, sí, que va a campaña de diputado, porque ahí uno le tiene que ayudar a la gente. Así es. Santo así que no hace milagro, nadie le reza. Así es correcto. ¿Usted qué sabe de eso? Así es. Estuvimos el día de ayer, allá en la colonia Centroamérica Oeste, entregando ayudas a la escuela Centro Básico de las Américas. En política hay que estar en contacto. Le voy a alegrar la mañana. ¿Sabe qué pensé hoy? Es el Eliu va a volver a salir, pensé. Sí. No, pero nos vamos. Gracias, doctor. Gracias, Gilberto. Gracias. Buenos días, mis compañeras y compañeros. Ya están listos para que usted tenga un programa entretenido en las próximas 2 horas. Hoy es tu día. Que estén bien.